Para muchos, el barrio es su primera patria. Allí se forjan las primeras historias, hacemos nuestros primeros amigos, transcurren las primeras anécdotas de vida. ¿Cuántos conocen la historia de su barrio? ¿Cuántos vecinos saben por qué su barrio se llama como se llama? ¿Cuántas voces de vecinos podemos sumar para que nos ayuden a construir las historias barriales? Cada barrio tiene un sinfín de historias que lo hacen único y le dan un sentido de identidad. Relatos de migrantes, hazañas deportivas, luchas sociales, mitos urbanos, que a su vez se van trasladando de generación en generación. Porque conocer la historia de los barrios es descubrir la historia de los vecinos y a través de sus relatos conocer la historia de la ciudad. Bienvenidos, esto es Fix Barrios. Los invitamos a sumergirse en la profunda y rica historia de una barriada con un fuerte sentido de identidad. Tal es así que sus vecinos dicen que este no es un barrio, es una república en miniatura. El nombre de nuestra capital, Montevideo, tiene relación directa con el accidente geográfico, el cerro que se encuentra dentro de sus límites barriales. Por eso las historias están tan íntimamente mezcladas. Restaurar alguna de sus heridas, pero el daño hecho a sus vidas no podrían curar jamás. Desde sus orígenes, esta zona al oeste de Montevideo ha tenido una vocación internacional. Eso lo vemos, por ejemplo, en su nombre fundacional, Villa Cosmópolis, que ha intentado desde el origen atraer trabajadores de diferentes partes del mundo para que lleguen hasta este lugar a forjar su destino. Sin afán de redentor, no a descubrir nuevos mundos ni como conquistador. La historia del barrio estuvo en buena parte de su recorrido vinculada a tierras, manos, brazos, mente y corazón en vinculación con la explotación ganadera. Saladeros primero, frigoríficos después, marcaron el ritmo de un conjunto social solidario y combativo. Bienvenidos al Cerro, bienvenidos a Fix Barrios. La historia del faro y la fortaleza es mucho más antigua que la historia del barrio, pero es un ícono del barrio de Montevideo y del Uruguay en su conjunto. Por eso, de alguna forma, estas historias lentamente se fueron fusionando. Pero para contarles brevemente el origen de la historia de estos espacios que hoy son parte del patrimonio del Uruguay, nos tenemos que ir hasta la época colonial, momento en el cual esta tierra era habitada por indígenas, recorrida por españoles y portugueses, y se concibe como un espacio en disputa. Es por eso que se recuerda que hacia fines del siglo XVII ya existía una cruz en la cima del cerro para tratar de marcar claramente de qué imperio
eran estas tierras. Nuestra capital, Montevideo, nace en un proceso entre los años 1724 y 1730. Nace para proteger la región por parte del Imperio Español en la lucha que tenían contra el Imperio Portugués y otros imperios que andaban en la zona. Obviamente esta era una zona previamente habitada por los indígenas. En la medida que la ciudad fue creciendo y que su puerto fue también ganando en importancia y cada vez las embarcaciones llegaron en un mayor número, se vio la necesidad de establecer un faro y una fortaleza para cuidar la zona. En 1802, la farola comienza a emitir sus primeras señales y con esto se convierte en el primer faro que hubo en el Río de la Plata. Desde fines del siglo XVII ya existían planes para levantar una fortaleza en el cerro como defensa de aquel territorio. Las obras comenzaron en 1809 y terminaron en 1811, dando lugar a la última fortificación española construida en territorio oriental. El capricho de Javier de Lío, gobernador de Montevideo en aquel momento, hizo que la fortaleza estuviera en este lugar. Las recomendaciones de los ingenieros militares sostenían que la fortaleza debía de estar en la falda del cerro para que la fuerza de sus cañones llegara con mayor vitalidad a la otra orilla. Finalmente quedó en este lugar y hoy es símbolo de memoria e identidad de todo el país. Los nombres que recibió el Cerro de Montevideo fueron varios, desde Américo Vespucio allá por 1502, que lo llamó Pináculo de Tentio, al viaje de Magallanes en 1520, donde Francisco de Albo en su diario escribió Montevidi. Pedro López de Sousa, el portugués, en 1531 lo mencionó como Monte de San Pedro. Por allá por 1687, Juan de Garay habló de Monte de Santo Ovidio, hasta que, a comienzos del siglo XVIII, ya se encuentran los registros del lugar como Montevideo. Seguimos recorriendo el cerro, particularmente en la calle Bulgaria, esquina Perú. Nos vinimos hasta la Casa de la Pólvora. Para algunos vecinos se lo conoce como el Polvorín. Los invitamos a entrar, a conocerlo y a conocer su rica historia. La Casa de la Pólvora es un edificio con mucha historia. Fue construido en la época colonial, en un Montevideo radicalmente diferente, allá por el año 1793. ¿Por qué lo trajeron aquí a la zona del cerro? Cuentan que en la Montevideo urbana, en la Montevideo amurallada, había un polvorín como este. ¿Cuál era su función? Guardar pólvora y armas. Una tormenta, un rayo, generó una explosión muy importante, varias vidas se perdieron, por lo tanto el Cabildo decidió trasladar aquel edificio lo más lejos de la ciudad amurallada posible. ¿Cuál fue ese lugar? ¿Cuál fue el lugar elegido? El cerro. Durante mucho tiempo estuvo en este lugar funcionando, cumpliendo su misión. Grandes batallas se desarrollaron en su entorno. Cuentan los vecinos y las leyendas que desde aquí, desde la Casa de la Pólvora, había un túnel que lo conectaba con la fortaleza. Miren lo que es el tamaño del ladrillo original. El tiempo hizo lo suyo,
el edificio fue abandonado, pero ocurre una historia muy interesante y muy bonita. Una escuela se instala junto a este edificio y un niño comienza con la idea de intentar recuperar este edificio. Así, de un estudiante de la escuela pública que se encuentra junto al polvorín, nace la idea de empezar a trabajar en su recuperación. Esa idea original de la escuela pública y un conjunto de vecinos esforzados lo mantienen hasta el día de hoy y el barrio entero lo disfruta. Montevideo, septiembre 9 de 1834. Con el objeto de dar a la industria doméstica todos los ensanches que están al alcance del gobierno y sus recursos, con el de ofrecer a la inmigración extranjera un asilo dotado de todas las proporciones que por el momento puede prometerse de la feracidad de nuestro suelo y su inmediación al primer mercado de la República, el Gobierno Supremo de ella decreta. Artículo primero. En la falda meridional del cerro, que da nombre a esta capital, se formará una población con el título de villa y fueros que como tal le compitieren. Aníbal Barrios Pintos, en su Historia de los Barrios, nos cuenta con una parte del decreto que se emitiera en aquella época para formar lo que hoy es este barrio del Cerro, cómo tuvo el gobierno en el inicio de la vida de la República la intención de atraer brazos extranjeros con la necesidad que existía en aquellos momentos en un Uruguay despoblado de traer personas para hacerse un futuro apostando a la industria doméstica. Comerciantes de la talla de Samor Lafone o Antonio Montero realizaron el empuje necesario para que esto fuera posible. De esa forma, en los primeros pasos de la vida de la República va a surgir este proyecto de población que buscaba tener o apostar a la industria doméstica y a la vinculación y asentamiento de muchos extranjeros. Buen día. El barrio es ese lugar por excelencia de la vida cotidiana. Ese nexo entre la vida privada que plantean los hogares y la vorágine que plantea la ciudad. Esta primera patria tiene sentido a partir de las interacciones de los vecinos. Y de esas interacciones surgen un montón de historias. Es por eso que tenemos la obligación de ir a buscar esa pluralidad de voces que surge de cada barrio. Bueno, Rafa, gracias por recibirnos en esta tu casa en doble sentido, tu casa real y tu casa como barrio. Si vos tenés que explicarle al que está del otro lado cómo es tu vínculo con el cerro desde el punto de vista familiar histórico, ¿cómo se lo resumís? Yo no creo que tenga nada de extraordinario ni de especial, y es una historia como la tuya o como la de cualquiera que esté mirando, de apego o de identidad. En el cerro capaz que es un poco más marcado que en otros barrios, y capaz que en mi caso también, por una cuestión, no sé, de no trabajar el desapego psicológico, pero porque me gusta mucho el barrio y lo quiero mucho, y es el lugar donde hoy elijo vivir, pero también trato de no ser tan implacable como en otros tiempos, en el sentido de que tengo muchos amigos que quieren tanto al cerro como yo, pero no viven más en el barrio. Y a pesar de que yo los joda en los asados, te fuiste, no sé cuánto, yo
yo sé que lo quieren tanto como yo. Yo lo quiero mucho, soy muy feliz acá, me encanta la vida de barrio, ¿viste? Ir a la feria, ir al almacencito del barrio. Vos viste, recién pasó un vecino, Rafa, ¿qué hacés? ¿Cómo anda vos? A las 11 arranca partido, ¿viste? Eso me gusta mucho. No conozco mucho otra cosa tampoco, ¿viste? Viste que te dicen, no, hay otros barrios que vos no sabés quién es, que vive en la puerta al lado. Entra a un edificio, el de al lado no sabe quién es. Y hay gente que te dice, está buenísimo. Yo no lo conozco, capaz que está bueno, sí. Porque, bueno, Pueblo Chico, Infierno Grande tiene eso, ¿viste? Que a veces el barrio está, es como un microecosistema ahí que funciona medio raro. Pero yo lo sigo eligiendo, me encanta. Él es Jorge Alonso. Nació un 30 de abril de 1960 en la calle Barcelona, de esquina Grecia. Fue anotado como nacido en la Villa del Cerro, en el antiguo juzgado de la calle Chile. 35 años como comerciante en la Villa del Cerro lo han nutrido de un sinfín de historias de la villa que hoy comparte con nosotros. Jorge, muchas gracias por recibirnos en tu casa, en tu barrio. Si vos le tenés que contar al que está del otro lado cómo tu vida ha estado vinculada al cerro, cómo tu vida familiar y tu vida misma vinculada al cerro. Mi vida arranca en el cerro, naciendo en la casa de la calle Barcelona y Grecia, en la cual vivo hasta el año 1967, mayo del 67, que nos mudamos para Portugal y México. Y en el año 85, que fue el año que me caso, adquiero esta casa acá en Portugal y Norteamérica, o sea, hace 40 años que estoy acá. Siempre estudié dentro escuela y liceo, lo hice dentro del cerro, y bueno, y aparte siempre participé de actividades deportivas, sociales, lo que sea, en verano en la playa nadando mucho, nadé toda mi vida, jugué al fútbol en toditas las canchillas, jugué al fútbol hasta los 50 y pico de años, que las rodillas ya me dijeron no pará porque, sí, terminá porque si no va a terminar en muleta, y claro, y estuve en todo, chao Juan, y estuve claro, en todos los campitos. Nos iniciamos siendo muy chiquilines, que jugábamos todos los días en un campito que todavía se conserva, donde está la casilla de salvavidas acá de la calle Bogotá, pegadito a la cancha de básquetbol. ¿Vieron que hay una cancha de básquetbol? Claro. Que esa era la cancha de básquetbol de un equipo que hubo de cuarta en el cerro, ¿sabían? Había 2 equipos de básquetbol. Uno era Barrio Obrero, ¿se acuerdan dónde estaba? Acá en Barrio Obrero, en la curva. Claro, la cancha está donde está ahora el Tata. Claro. Ahí era la cancha del Barrio Obrero. Y acá a la vuelta, en Inglaterra y Bogotá, que era un antro precioso que se timbiaba toda la noche, que también iba. Por eso digo, anduve por todos lados, hacía deporte y que yo también participaba de cuando teníamos, era la sede del Barcelona. ¿En qué año? Y yo te lo digo, año 78, 79, 80. Que en aquellos años, plena dictadura, la juventud, no teníamos a dónde ir. Los sábados de noche era cómico porque todo el cerro salía a mirar una trasnoche en el centro. Claro. Entonces a las 2 y pico de la mañana nos encontrábamos todos en Uruguay y Andes, en el bar Castro, esperando a un 125 que pasaba como 2 y 20 de la mañana. Volvía lleno. Y volvía lleno y todos charlando, todos conocidos. ¿Qué fuiste a ver tal? Ah, yo fui la otra. Y bueno, y después lo que nos quedaba eran los boliches. Ella es Janet Benoit. Nació en el Cerro un 23 de enero de 1967. Fue al Colegio Santa María de la Ayuda, luego al Liceo 11, donde quedará grabada parte de su vida porque después va a volver, pero como docente. Va a alternar su vida profesional entre el Liceo 11 y el Liceo 61 hasta que aparezca el Cultural Oeste. Allí lentamente comenzará a trabajar en vinculación con los vecinos y a potenciar la identidad barrial. ¿Cuál es tu historia vinculada al barrio? ¿Cuál es tu historia vinculada al cerro? Es la historia de mi vida. Nací acá, nací en este barrio, me eduqué en este barrio, tanto en primaria como en secundaria. Fui al liceo número 11,
como muchos de aquí. Luego, por esas cosas del bachillerato, tuve que ir al Bausá por 2 años. Me enamoré de la biología, fui al IPA, después, ¿dónde voy a hacer las prácticas? Mi primer práctica después de 4 años en el liceo número 11. Volver después de 4 años como una futura profesora, pues ya fue todo un orgullo. Rodeada de compañeras que me inspiraron, y me gustaría nombrar a Chabela Iriarte, ¿no? Un bastión de aquí, un referente de la docencia en el Cerro, pero también de la lucha, ¿no? Y realmente todo un referente y un ejemplo a seguir. Y a su vez, con un mandato, me puso en mi mochila algo que teníamos que seguir trabajando en ciencias. Y una vez que el liceo número 11 entró a deteriorarse su edificio, allá por el 2003, comenzamos a ser parte de un grupo de vecinos y de ex profesores del liceo 11, que dijimos, bueno, la casona había quedado abandonada, una casona llena de historia, ¿no? No podía quedar de puertas cerradas. Y este grupo de vecinos durante 8 años, gracias a esta invitación, fui parte, bueno, pudimos fundar el 11 Cultural Oeste. Divino, ¿y en qué se encarga? Básicamente, ¿en qué trabajan? Es un centro cultural y mi vocación siempre fue la docencia sin duda y hasta el día de hoy lo es, pero trabajar en el centro cultural abierto a la comunidad, trabajar con los vecinos y vecinas, pensar en el desarrollo cultural desde del barrio en general, pero trabajar con niños y niñas de 3 años hasta tener una población de adultas mayores, bueno, te hace cambiar, te hace salir de esa zona de confort que eran las clases planificadas y demás, y bueno, pensar en cada uno y en cada una con sus distintas capacidades, o sea, se me abre un abanico. Entonces, de esa forma en el Centro Cultural, que hoy soy gestora, junto con otros compañeros y la comisión de vecinos, yo creo que mis raíces en el cerro crecieron más aún. Si vos, con todo esto que nos has contado y con tu vida vinculada al cerro, tenés que definir al cerro en una palabra o en una frase muy corta, ¿cómo lo definirías al cerro? Es una pregunta difícil. Y el cerro es mi vida. Hay muchas formas de trabajar en torno a la identidad barrial y a la construcción de memoria. En el cerro vamos a encontrar un ejemplo maravilloso en Eduardo Labraga. Él nació el 8 de julio de 1950, apenas 8 días antes del histórico Maracanazo. Sus primeros pasos los dio en el corazón del cerro. Hijo de Élida y de Felipe, trabajador, este último del frigorífico Artigas, y nieto de obreros saladeristas, creció en una familia profundamente ligada a la tradición obrera del cerro. Con el tiempo, la memoria de esa historia colectiva se transformó en compromiso. Y fue gracias al apoyo de ex trabajadores de la industria que asumió el honor de dar vida, con creatividad y sentimiento, al único museo obrero del país y uno de los 3 que existen en el mundo. Eduardo, muchas gracias por recibirnos y darnos la posibilidad de conocer y disfrutar esta casa llena de recuerdos, este museo que habla de un tiempo pero que trata de dejar bien en el presente esos relatos. ¿Cómo es tu historia familiar vinculada al barrio y a la industria frigorífica? Soy, por ambas líneas de apellido, nieto
de saladeristas. O sea, mi abuelo Labraga, el que no conocí, trabajaba en las piletas de sal del otrora saladero de Punta Yeguas de la familia Ferrés. Y mi abuelo Andrés Curvelo era saladerista en lo que hoy día es el frigorífico Swift, que ahí había un saladero. De manera que por esa línea, mi padre, Felipe Labraga, entró al frigorífico Artigas muy joven, con 18 años, a la sección conserva. Y mi hermano llegó a trabajar en el frigorífico, pero yo, nada. De corned beef y todas esas especialidades, tengo porque el apéndice nasal es desarrollada, el recuerdo en el olfato del corned beef y de ir a diario al frigorífico a buscar los 2 kilos de carne. Se habla mucho en el cerro como una de sus particularidades, la fuerte identidad. Aparte de esto, ¿qué otras cosas caracterizan al cerro? Bueno, la geografía, sin duda, los 90 grados de espejo de agua, el viento del sur, los que vivimos en la villa. Pero ¿sabés qué, Gerardo? La villa, no, para mí siempre fue así, no debe ser un lugar de nariz para arriba, porque en un tiempo las escalas sociales también se marcaban acá sin querer, porque de la curva para allá hay un cerro ampliado y hacia el Casabó hay un cerro ampliado. Ese abrazo es de la comunidad cerrense. Y había un vínculo que por sobre las banderas partidarias políticas era la solidaridad práctica. Y la solidaridad práctica se veía cuando los velorios eran en los domicilios. Entonces, los dolientes, como decían nuestros abuelos, no estaban ni en condiciones de hacer una taza de caldo ese día. Y el vecino de al lado acercaba la taza de caldo. Y cuando se iba el servicio fúnebre, los vecinos de al lado lavaban el piso. Eso era solidaridad práctica. Y te digo una, y no robo tiempo. La vecina de al lado de mi casa, doña Eva, le decía: Chola, ¿no me da una tacita de azúcar hasta que venga Isaac del trabajo? Mi madre le daba una tacita de azúcar generosa con la forma del cerro. Y a la vuelta, cuando venía Isaac, doña Eva le devolvía la taza de azúcar y buñuelitos con azúcar por arriba. Solidaridad práctica. Pasaron las primeras historias y los primeros testimonios, pero hay mucho más para recorrer de un barrio que tiene una historia bien rica y bien profunda. Nos vemos en el segundo episodio.